Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Espero que se encuentren muy bien desde donde nos sintonizan y que en sus hogares esté reinando la paz, la dicha, la felicidad y por sobre todo que siga existiendo buena salud en cada uno de sus seres queridos. Hoy día martes 18 de enero del año 2022 llegamos a la tercera edición de nuestro programa Plataforma de este nuevo año. Y vamos a iniciar el programa como lo hacemos cada martes, enviando un especial saludo a quienes desde distintas partes del mundo interactuaron con el programa que tuvimos la semana anterior, donde abordamos la temática ¿Qué pasó en El Salvador el 16 de enero de 1992? Haciendo referencia a la firma de los acuerdos de paz, al 30 aniversario de la firma de los acuerdos de paz y al cese del conflicto armado en nuestro país. Quiero hacer especial mención para Miguel Blandino, José Vázquez, Rodolfo López, Stacy, Minerva Salazar, Dionisio Pleites, Rocío Díaz, René Navas, Esuiz, Manuel Cardona, Mario Cabrera, Óscar Coreas, Maxito Hernández, el señor Hernández y también a los usuarios que se identifican como CR65 y LEN17, quienes fueron al canal de YouTube de TVX y aparte de interactuar sobre el programa, pues nos dieron sus aportes y valoraciones sobre dicha temática de una manera muy respetuosa. Eso, como siempre les digo, también es sumamente importante en nuestra sociedad, el que contemos con estos espacios para interactuar, para conocer los puntos de vista del resto de la población y cada quien se forje su propio criterio sobre los temas de realidad nacional. Así que también les invito nuevamente a que me sigan en redes sociales como Alvarenga Mártir en Twitter y en Facebook e Instagram como Eduardo Alvarenga, donde podemos seguir interactuando sobre los temas de coyuntura nacional. Bien, en esta ocasión nos vamos a referir a un hecho importante que va a suceder este próximo 22 de enero del presente año, este próximo sábado, donde vamos a ser testigos de la ceremonia de beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande, de Manuel Solórzano, Nelson Rutilio Lemos y el fray Cosme Espesoto, cuyos asesinatos que ocurrieron entre los años de 1977 y 1980 han sido reconocidos por el Vaticano como martirios por odio a la fe. Es importante entonces que conozcamos y vamos a delimitar esta conversación de esta noche puntualmente a las enseñanzas de Rutilio Grande y Óscar Arnulfo Romero. Pues como se ha dicho de manera histórica, no es posible hablar de San Romero de América sin tener en consideración el impacto positivo que tuvo en él el relacionarse, el vincularse con el sacerdote jesuita Rutilio Grande. Primero es importante entonces que tengamos claridad de quién era Rutilio Grande. Resulta que él era párroco de Aguilares, nació el 5 de julio de 1928 y fue asesinado el 12 de marzo de 1977, cuando se dirigía a El Paisnal, donde había sido invitado a presidir una de las Eucaristías de la novena en honor a San José. El padre Tilo, como lo conocía la gente, en esa ocasión iba acompañado de Manuel Solórzano, de 72 años, y de Nelson Rutilio Lemos, de 16 años, cuando hombres fuertemente armados abrieron fuego contra el vehículo en el que se conducían. Todos, lamentablemente, fueron asesinados. El padre Rutilio recibió cerca de 12 impactos de bala. Es importante que conozcamos a grandes rasgos quién era el padre Rutilio y que pongamos especial énfasis del por qué se dice que el asesinato del padre Rutilio Grande fue producto de odio a la fe. Es importante que tengamos en consideración
¿Cuál fue entonces el papel que jugó el padre Rutilio Grande en torno a el ejercicio efectivo de la fe puesto en práctica de cara a la población? Se dice históricamente, porque hay que decirlo, por la edad que tengo, no tuve la dicha y honor de coincidir con estos grandes referentes de nuestro país, pero en la historia he podido conocer en documentos e instrumentos a los que he tenido acceso a qué se dedicaban estos hombres estos hombres que vamos a catalogar como hombres de fe, de cara al involucramiento activo con la población, con la sociedad civil, con la feligresía. Se dice que el padre Rutilio fue uno de los promotores de las comunidades eclesiales de base, que eran espacios creados para los campesinos para abordar temas de la fe y de la vida en las comunidades. Rutilio Grande se destacó por su labor desinteresada con los más desposeídos. Es importante también que recordemos un poco de lo que hablamos la semana anterior. Decíamos que en las décadas previas al conflicto armado, 60s y 70s, había arreciado las transgresiones, las vulneraciones de los derechos humanos en contra de la población. Y los campesinos era un sector poblacional donde estos agravios, donde estos abusos de autoridad, pues tenían una frecuencia más importante a lo largo de todo el país. Es por estas transgresiones entonces que el padre Rutilio Grande decide orientar su labor eclesial a las comunidades conformadas por campesinos y va al encuentro de ellos. Puntualmente se le reconoce su legado en el Paisnal, en el municipio del Paisnal y en el municipio de Aguilares, donde a la fecha se siguen conociendo muchos testimonios de habitantes que pudieron coincidir con él, donde le reconocen esa labor desinteresada de formarles conforme lo que establece la palabra de Dios en el reconocimiento efectivo de los derechos de estas comunidades. Decía que la beatificación de Rutilio Grande responde al reconocimiento de su martirio por odio a la fe, lo cual podemos individualizar en la historia que se dio como una reacción al trabajo de empoderamiento cristiano de los campesinos que decimos se le reconoce tuvo en los municipios principalmente del Paisnal y de Aguilares, bajo el método conocido como acción y reflexión y bajo el lema ver, juzgar y actuar para transformar la realidad. ¿Qué implicaba esta metodología de acercamiento a las comunidades de campesinos? Primero, trasladar lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, a la época en la cual se estaba desarrollando este acompañamiento cristiano. El poder comprender los problemas que se tienen como sociedad y la búsqueda de soluciones efectivas a esos problemas a la luz de la palabra de Dios. Que estos campesinos pudieran comprender qué estaba sucediendo en un entorno tan convulso como el que existía en la época. Recordemos, también lo hablamos el martes anterior, hablábamos de esa vulneración recurrente de derechos humanos. Hablamos también de fraudes electorales que se daban a todo nivel en el país. Elecciones legislativas, elecciones de consejos municipales, elecciones presidenciales, donde no se respetaba la voluntad popular. Recordemos, también se hablaba de la limitación de espacios de involucramiento efectivo de la población
en la solución de los problemas que les aquejaban. Y si alguna persona tendía a intentar liderar o involucrarse en la búsqueda de esas soluciones, pues había toda una estrategia de persecución por parte de quienes ostentaban el poder para que no se diera ese avance en el involucramiento ciudadano en los problemas que aquejaban en la época. Por tanto, llegamos al momento de que crear conciencia crítica, de ese papel que desarrolló el padre Rutilio Grande en las comunidades de campesinos, no sentaba bien a quienes detentaban el poder de la época. Y por tanto se empezaban a dar en esos momentos persecuciones a quienes estaban liderando estos espacios de formación de la población. Es así como a un mes de que se diera el asesinato, el cobarde asesinato del padre Rutilio Grande, podemos recoger algunos extractos de una homilía que tuvo específicamente el 13 de febrero del año de 1977 en Apopa, cuando estaba oficiando una misa, donde expresamente él dijo que la iglesia no debe ser un museo de tradiciones muertas, de enterradoras. La iglesia se extiende por todas las naciones, las lenguas, las razas y las culturas diversificadas del mundo, en historias concretas que viven los pueblos. No estamos hablando en Japón, sino aquí en nuestro país. Y puntualizó, y la palabra de Dios debe encarnarse en el país. Esta última frase nos hace una énfasis en cuál era la visión específica que tenía el padre Rutilio Grande para con nuestra sociedad. Y es precisamente el aterrizar lo que dicen las Sagradas Escrituras, la Biblia, en nuestra realidad. Es trascender, dice, la iglesia no puede ser únicamente un museo de tradiciones muertas. Habla entonces que la iglesia debe de involucrarse activamente en las causas justas de la población. Debe de buscar encarnarse en el país. ¿Y en quién ha de encarnar entonces la labor que profesaba o a la que orientaba a la iglesia el padre Rutilio Grande? Indiscutiblemente él se refería a los sectores poblacionales más desfavorecidos, sectores poblacionales desfavorecidos que al día de hoy, año 2022, siguen lamentablemente existiendo en nuestro país. Y esas causas estructurales a las que él se refería en distintas homilías y que luego también realizó, le secundó en ese pensar San Romero de América, esas causas estructurales siguen existiendo y no se les da la atención debida en aras de trascender a un espacio donde se respeten y se dignifique como debe de ser a la persona humana. En esa misma homilía expresó el padre Rutilio Grande que como cuerpo eclesial, la iglesia y cada uno de los que la componemos somos profetas. Como cuerpo eclesial somos continuadores de la misión de Jesucristo. Este cuerpo que es la iglesia y que abarca comunidades enteras, tiene como tarea anunciar y hacer posible un ambiente favorable al reino de Dios aquí en este mundo. Esta última frase es categórica. Le habla a la misma iglesia, a todos aquellos que de alguna manera nos consideramos cristianos. Y nos dice, la iglesia debe de buscar
hacer posible un ambiente favorable al reino de Dios aquí en este mundo. Es en nuestra realidad, en este momento, donde debemos de desarrollar acciones y medidas tendientes a dignificar la calidad de vida de las personas. No debemos estar en espera de trascender a otro espacio corporal para que el reino de Dios tenga existencia. Es en el hoy, es en el ahora, en que debemos de tomar acciones y medidas en beneficio de nuestro prójimo. Decía también que hay que encarnar los valores del reino en las realidades de nuestro país para transformarlo eficazmente, como la levadura transforma la masa. Encarnar, vivir, hacer propia los valores del reino de Dios para transformar de verdad, no solo partiendo de pautas publicitarias o de medidas propagandísticas, cambiar la vida de las personas más desfavorecidas de raíz. Ese es el reto que tenemos absolutamente todos los ciudadanos, sin importar el espacio que tenemos o que ejercemos en la sociedad. Es un compromiso cristiano el buscar colaborar en la satisfacción de las necesidades más básicas de la totalidad de la población. Producto de esta convicción que he intentado trasladarles, que tenía el padre Rutilio Grande, resulta que San Romero de América se impregna de esta convicción de estar en beneficio, en que las acciones que se lideran deben de estar en beneficio de los sectores más desfavorecidos, de los pobres de este país. Y es de ello que se impregna San Romero de América, y lo hace a partir de cuando ellos coincidieron en el seminario de San José de la Montaña. Años más tarde podemos encontrar las valoraciones que hace Óscar Arnulfo Romero sobre temas que lideró en su momento el padre Rutilio Grande. Es así como encontramos en la homilía del 5 de diciembre de 1977 lo expresado por Monseñor Romero. Decía: me duele mucho el alma de saber cómo se tortura nuestra gente, de saber cómo se atropellan los derechos de la imagen de Dios. El 28 de agosto del 77 él expresó también: queremos ser la voz de los que no tienen voz, para gritar contra tanto atropello de los derechos humanos. Ese acompañamiento efectivo de las personas que no tienen la posibilidad de alzar su voz contra los atropellos e injusticias que se dan en nuestra sociedad. El 14 de enero del 79 dijo también San Romero de América que un bienestar personal, una seguridad de mi vida, no me interesa mientras mire en mi pueblo un sistema económico, social y político que tiende cada vez más a abrir esas diferencias sociales. Se ve impregnado entonces ese modelo de empatía y solidaridad que había profesado en vida el padre Rutilio Grande. Por eso, indudablemente hemos de reconocer este momento histórico que estamos por vivir este próximo sábado, como lo es la beatificación del sacerdote jesuita Rutilio Grande, que encuentra estrecha vinculación con lo que conocemos de San Romero de América. Y para finalizar, creo que es importante recoger cuáles son las enseñanzas y el legado que nos trasladan en la actualidad Rutilio Grande y Óscar Arnulfo Romero. Yo ubico 3 puntuales. La primera: estamos llamados a poner al servicio de la población más desfavorecida los conocimientos y formación
que cada uno posea. Todos aquellos que están sintonizando este programa, ya sea que tengamos alguna formación académica o alguna formación en algún oficio, el llamado que nos harían el día de ahora estos grandes referentes cristianos es poner al servicio de la población más desfavorecida esas capacidades y habilidades que tenemos. Segunda enseñanza, debemos alzar la voz y señalar las injusticias y abusos de los cuales somos testigos, indistintamente si esas injusticias y abusos nos afectan de manera directa o inmediata a nuestra esfera de vida en la cual nos relacionamos. Eso es parte de la empatía y solidaridad que profesaron estos dos grandes referentes. Y tercero, debemos de ser solidarios y empáticos con las necesidades de los sectores poblacionales más desfavorecidos. Creo que de más está el recordar cómo nos hemos visto afectados como país y como sociedad en estos últimos años, producto en parte por la pandemia del COVID-19 que nos ha afectado y también por algunas medidas inconsultas que se han adoptado por parte de los tomadores de decisiones. Por ende, como buenos cristianos, el llamado es a que seamos solidarios y empáticos con cada una de esas necesidades que sé que tenemos muy bien individualizadas en nuestro entorno. Este ha sido el programa de ahora. Les agradezco por haberlo sintonizado. Sigamos interactuando a través de redes sociales y en el canal de Informa TVX sobre este y los otros temas que iremos desarrollando. Cuídense muchísimo, sigamos respetando las medidas de bioseguridad por el COVID-19 y espero que nos encontremos el próximo martes en una nueva edición de Plataforma. Pasen muy buenas noches. Bendiciones.